de la carta a los Hebreos, capítulo número 10. Vamos a leer unos versículos de esta maravillosa carta. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo número 20. Vamos a leer del versículo número 20. Versículo número 20. Nos dice la palabra, gloria al Señor. Vamos a leer desde el 18, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, a través de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos confiada, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos en tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a entender todos. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Gloria al Señor. Vamos a hablar en el tema, la idea, Cristo es el camino vivo que lleva al cielo. Cristo, el camino que lleva al cielo. No olvidemos, en primer lugar, que la carta a los Hebreos es así, una carta que se le escribió a un grupo de judíos que se habían convertido a Cristo. Por eso se le denominó la carta a los Hebreos. En primer lugar, los hebreos o estos judíos en el pasado era un grupo que, al ser judíos o al seguir la religión judaica, ellos habían puesto, por supuesto, su esperanza en que ese era el camino de la salvación. Eso lo tenían bastante claro los judíos en el término general, lo cual ahora nosotros, que se nos ha revelado que podemos tener ya una Biblia completa, de que ya estamos en una dispensación diferente, ahora nosotros podemos comprender que estaban en lo incorrecto. Pues a la verdad que
la forma como ellos habían como dibujado o pensado que se podía llegar al cielo no era a través de los aspectos religiosos, pues el camino, de acuerdo a esta lectura, que lleva al cielo solo es a través de Cristo. Eso es la razón por la cual el escritor da estas palabras que acabamos de leer nosotros. Este camino se abrió cuando Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, se abrió el velo, que es, en este caso, decía acá la palabra, su carne. Al abrirse el velo, es decir, al morir Cristo, ahora sí ya hay un camino que es el que conduce a la vida eterna. Los hebreos, por supuesto, al haber dejado su religión y ahora haber sido alcanzados por Cristo, iban, hermanos, correctamente por el camino debido, por el camino que era el camino que los conduciría a la vida eterna. Pues esto, no me pregunte cómo ellos fueron alcanzados por el mensaje del evangelio, pero el punto es que ellos creyeron en ese sacrificio, y en términos así prácticos, ahora los hebreos o este grupo de personas estaban caminando en el sendero que realmente los llevaría a buen término, los llevaría a buen puerto, que es en este caso, ¿verdad?, la vida eterna. Ahora vamos a ver que al tener ellos esta experiencia, leíamos acá que ellos se podían acercar. Ellos primero tenían un sumo sacerdote, ahora tenían a Cristo, que era la figura del sumo sacerdote, o era el que concluía la figura del sumo sacerdote, y ahora ellos tenían y podían tener esa relación con Dios, lo cual antes a través de la religión no era posible. En este caso, lo que vamos a ver, hermanos, ya aclarado esto y dando esta entrada de lo que es esta introducción, lo que vamos a ver ahora, cómo o de qué manera es que ellos debían de caminar por este camino que era Cristo. La manera de cómo caminar por el camino de la vida eterna. Y esto es precisamente lo que, por supuesto, se tiene que aplicar a la vida nuestra. Nosotros, al igual que este grupo de personas, también llegamos a caminar al fin por el camino correcto, pues antes también estábamos en una religión cada uno, pero su gracia nos alcanzó y ahora estamos en esta misma dirección, como sería el caso de los hebreos. Siendo esa la similitud o la comparación, lo que vamos a ver en esta tarde, y voy a terminar luego, es de qué manera entonces tanto los hebreos como los creyentes de ahora a día es como debemos nosotros de caminar por este camino. En primer lugar, nosotros tenemos
que caminar teniendo una buena conciencia. Todo cristiano, eso es lo que leemos nosotros en el versículo, decíamos, por ejemplo, versículo número 23, manteniéndonos, acerquémonos pues, dice el verso 22, a Dios con corazón sincero y con plena seguridad de fe. Por ejemplo, este capítulo o esta Biblia dice, acerquémonos pues con corazón sincero. La manera como nosotros vamos, todo creyente debe de desarrollar su vida espiritual en este camino que es Cristo. Debemos de hacerlo siempre con un corazón sincero, con plena seguridad, hermanos, y con plena confianza que Él no nos va a desamparar, que Él no nos va a dejar a medio camino. Entonces, todo cristiano tiene que, tanto los hebreos como nosotros como iglesia, tenemos que ir aplicando los métodos de transitar en este camino. Pues la vida en Dios no es una vida, diríamos, como uno quisiera llevarla. La vida en Dios, pues ya, de hecho, ya se orma, ya se reglamenta de una manera a como Dios manda en su palabra. Y esto lo digo porque dentro de la vida espiritual o dentro de la iglesia del Señor, siempre tratamos la manera de llevar la vida espiritual de acuerdo a lo que nos indican nuestros corazones, de acuerdo a lo que uno siente. Dice, yo siento esto, yo siento que mi corazón me dice que haga esto. Al actuar de esa manera, hermanos, estamos cometiendo, bueno, un gran error. Estamos prácticamente llegando a un punto peligroso. Peligroso, ¿por qué? Peligroso porque cuando yo voy a caminar de acuerdo a como me indica mi corazón, no olvidemos que la misma palabra dice que el corazón es ese, hermanos, perverso, es decir, las emociones, que sería el corazón, ese sentir, eso no es seguro para el caminar de la vida cristiana, ¿verdad? No podemos. ¿Cuántas personas hay dentro de la vida espiritual, de la vida de la iglesia, que muy poco se ajustan a las reglas de la palabra, a las indicaciones de la palabra, cómo es que nosotros debemos de transitar mientras estemos vivos en esta tierra? ¿Cómo es que debemos de hacerlo? No es, vuelvo a repetir, como yo pienso. Esto es lo mismo de aquel cristianismo que dice uno, bueno, yo voy a hacer así, de esta manera voy a desarrollarme en la vida espiritual, en la iglesia, pero son montones de gentes que ni por los métodos que se implementan dentro de una congregación quieren suscribirse a ellos, ni mucho menos por los métodos que la Biblia, hermanos, señala. La gente no se quiere someter ni a los reglamentos internos de un ministerio, ni a los reglamentos o a la misma palabra que está establecida en la Biblia. Este tipo de creyentes que va por este camino o que piensa que de esa manera va a llegar al cielo, hermanos, hay mucho que hablar de esto. Porque, por ejemplo, si
yo voy a entrar a una ciudad y yo pienso que voy a llegar por el camino que yo piensa, o que yo pienso llegar a cierto punto de esa ciudad, es así. Lo que me haría fácil el camino, lo que me haría corto el camino y no difícil ese transitar, sería tomar un mapa e irme por donde el mapa nos está indicando. Ahora ya no es tanto el mapa, se agarra un GPS y el GPS le va diciendo por dónde hay trabazón, por dónde no, por aquí, váyase por este lado. Es decir, ahora ya en estos tiempos modernos. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces yo me he evitado un montón de tiempo para venir, por ejemplo, a la iglesia? Esta aplicación le dice, ahí está a tal altura hay un accidente, a tal altura el tráfico está de esta manera, váyase por esta parte y se hará tantos minutos, se va a ahorrar esto. Esa es la manera viable para transitar al punto donde uno quiere llegar. Y esto es, por supuesto, aplicable a la vida espiritual. Porque como decíamos, ¿cómo es que debemos de transitar en la vida espiritual? De acuerdo, con todo respeto, digamos el GPS, digamos el mapa o la brújula, que es la palabra. No es como yo pienso. Por ejemplo, acá lo que dice este versículo número 22, dice, teniendo prácticamente una buena conciencia, una amistad sincera con Dios, que uno, esa es la manera, que uno no esté cargado, que uno no esté, hermanos, alterando las cosas de Dios, el GPS espiritual, para caprichosamente nosotros hacer lo que creemos que es necesario hacer y que de esa manera va a salir bien. No va a salir bien. Entonces lo que está diciendo, así que hermanos, está diciendo este versículo número 22, qué importante es esto, hermanos. Damos un amén. Acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia, lavados nuestros cuerpos con agua pura. Dicho de otra manera, el transitar es así como está diciendo acá este versículo. Esto se lo dijo el Señor a los hebreos, y por supuesto esta palabra es extensiva para todo el periodo de la iglesia. Entonces la manera es, hermanos, como lo leemos acá en esta palabra. Esto, por ejemplo, esta otra Biblia dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero. De esta manera es como tenemos que caminar, sabiendo que nuestro Dios no nos va a engañar. La religión es, hermanos, un espejismo, pero Cristo es seguro. Por lo tanto, nosotros debemos de esta manera transitar, acercándonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y posteriormente lavados con agua pura. Que entendemos por eso, entendemos santidad, entendemos honestidad, entendemos sumisión. Esta es la manera como debe de transitar la iglesia. Como decíamos, no es, hermanos, una manera de como yo quiero. Los hebreos habían salido de su religión. Bendito Dios que ellos fueron sensibles al abrir el corazón a Cristo, y ahora ellos
están caminando por el camino correcto para culminar su objetivo, que es la vida eterna. Pero ahora ellos tienen que, hermanos, caminar de esta manera. ¿Cuántos cristianos dentro de este caminar, hermanos, carecemos de esta manera, de esta conducta espiritual? Es decir, ¿de cuál conducta espiritual? De la que estamos hablando, de la que el Señor les está diciendo a los hebreos, que hay que acercarse con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No hay otra manera. Nos dice el Salmo: ¿quién entrará al lugar santísimo? ¿Quién entrará? Como que la idea para los que estamos viendo y anhelando la vida eterna es que vamos a llegar a como sea. Pero el Salmo dice: ¿quién entrará al lugar santísimo sino el limpio de manos y el puro de corazón? Es decir, esa es la vida. Nosotros tenemos que luchar por la pureza espiritual. Nosotros tenemos que luchar, hermanos. Este es el trabajo de cada uno de nosotros. La obra ya la hizo el Señor en la cruz del Calvario, pero Él no va a venir a hacer lo que a mí me compete hacer. Así que el que tenga oídos, oiga. Damos un amén. El versículo número 23 es otra manera de caminar. En el versículo número 23, lo que leemos es lo siguiente. Dice, mire qué interesante, dice acá: mantengámonos firmes sin fluctuar, ¿verdad?, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Otra manera como el creyente debe de desarrollarse dentro de este campo espiritual es firmeza. Tenemos que, hermanos, entender que este asunto no es fluctuar, que este asunto de el caminar en este sendero de la vida eterna no es un asunto de fluctuación, es un asunto de firmeza. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, ¿cuántos creyentes del tiempo que yo estoy en la vida de Dios, cuántos creyentes, por ejemplo, yo he conocido que empezaron, hermanos, o empezamos con buena disposición en la vida de Dios, que empezamos con gran motivación en la vida de Dios? Yo le puedo contar de cientos de hermanos que yo los conocí, pero que mientras cruzó el tiempo, hermanos, toda esa gente que yo conocí, gente que Dios las usaba, gente, hermanos, usadas en muchos campos, en profecías, en predicar, gente que las usaba Dios grandemente, que eran de una gran bendición para los demás. Pero en el caso muy particular mío, yo doy testimonio de que fui viendo a esas personas quedarse, fluctuando. Las razones por las cuales las personas no se mantienen firmes en la vida espiritual, hay muchas razones, sobran las razones. Por ejemplo, el trasfondo de esto, manténganse firmes en la esperanza, dice acá, es porque los hebreos, hermanos, tenían pruebas. Es porque los hebreos los estaban persiguiendo por su fe. Pero, como digo, hay razones suficientes para no mantenerse firme. Pero la lucha
de los hebreos y de todos los que pertenecemos a la iglesia es mantenernos firmes. Damos un amén. Es mantenernos firmes en las buenas y en las malas. Este asunto no es que, bueno, porque ahora me está yendo mal, ahora ya, que es lo que siempre se da. Por ejemplo, las gentes que yo conocí dejaron de estar firmes por razones externas, por cosas livianas o por cosas grandes, ¿verdad? Por ejemplo, por causa de haber sido embarrados en aspectos pecaminosos, por causa de que se sintieron cargados por las demandas que genera la iglesia, por causa de que los asuntos temporales, los afanes los hicieron claudicar. Es decir, lo que yo conozco, me recuerdo de un hermano que lo usaba mucho el Señor y era el ex drogadicto. Volvió a caer en las drogas. Aquel hombre, un gran pastor que yo conocí, volvió a caer en las drogas. Pero ¿qué es ese fenómeno que se da? ¿Por qué se da? Razones habrán muchas, hermanos. Habrán diferentes causas por las cuales alguien no se mantenga firme, por las cuales alguien dice: yo ya no quiero, porque tengo esta prueba, porque Dios no me sanó, porque Dios no me dio, porque Dios no me escuchó. Hermanos, la palabra dice que aunque no haya vacas en los corrales, aunque la higuera no dé su fruto y el olivo no dé su aceite, con todo eso esperaremos en Jehová. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es decir, nosotros tenemos que mantenernos firmes en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Ustedes y yo he conocido hermanos que porque la mujer les fue infiel, ellos dejaron de mantenerse firmes. Mire, hermano, por ejemplo, si le preguntamos, si el Señor les pregunta a estas personas en ese juicio, yo no estoy diciendo que eso es fácil. Yo no estoy hablando, hermanos, de ser campeón. No, yo sé que esas cosas no son fáciles porque, hermanos, dañan los sentimientos, golpean la vida sentimental de una persona. No es fácil, pero por supuesto, el Señor dice en su palabra: tendréis pruebas. Damos un amén. Tendréis pruebas. Es que dentro del combo de la vida espiritual están las pruebas, señores. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero Santiago dice: resistirlas, resistir al diablo. Tendréis pruebas, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido. Y si yo vencí, ustedes también vencerán. O sea que la vida, el camino de la vida espiritual no es para neófito, no es para gente emocionalista. La vida, el camino de la vida espiritual es para gente templada, para gente que sabe que este asunto no es un asunto de oferta, este es un asunto de vida o muerte. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es la vida espiritual. No es, hermanos, un mercado de pulgas la vida espiritual. No son liquidaciones de mercadería. No, la vida espiritual es vida o muerte. Y eso cada uno de nosotros como creyentes debemos de saber, y es lo que menos queremos entender. Son montones de gente que van saliendo de las iglesias como que las iglesias se vuelven como que ahora es la temporada de julanos, mañana vienen otros entrando y estos ya van saliendo porque son personas que ya no se mantuvieron en la firmeza. Algo les pasó, algo les hicieron, en algo no estuvieron de acuerdo y subió y sobró
razones para decir ya no. Yo pienso, hermano, déjeme pensar ya que yo tengo el micrófono. Yo pienso que este tipo de cristianos realmente hay dos maneras de que yo puedo pensar. Una es que es un tipo de creyentes que no ha comprendido el trasfondo de la vida espiritual. La vida espiritual no es religión. La vida espiritual no es un asunto de, hermanos, de complacerme o de agradarme a mí mismo. Entonces, yo pienso que es un tipo de cristiano que no ha entendido que la vida espiritual tiene reglas, tiene mandamientos, tiene lineamientos, el cual reglas y lineamientos, reglas que tienen que conducirse por el camino que es Cristo, que es el que lleva al cielo. O sea, como que todo es muy así, muy semántico, muy por encima, muy retórico, pero no, la vida espiritual es una realidad. Por eso, mire, tengamos mucho cuidado los creyentes que tendríamos tendencia de ser muy liberales en las directrices que Dios establece en su palabra. Tengamos mucho cuidado. En la otra razón, yo puedo decir que puedan ser personas que nunca han tenido un nuevo nacimiento, y por eso es la dualidad, y por eso es que todo es así soy yo y así voy a desempeñarme, y aguánteme así, Señor. Tal vez no son personas que no han tenido un nuevo nacimiento. Y yo le digo, estoy hablando con razón y estoy hablando con ejemplos por ejemplo, el caso de los apóstoles. Hermanos, si usted ve en la palabra, si usted revisa, por ejemplo, los evangelios, las cartas de algunos de los apóstoles, si usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted va a ver, por ejemplo, el que más se destaca en ese libro de los Hechos es Pablo. Usted va a ver Pablo, por ejemplo, en el capítulo 11 de la segunda carta de los Corintios, si no estoy mal, habla de todas sus penurias, habla de todas sus angustias, habla de sus azotes, habla, hermanos, de sus cárceles, el apóstol habla de sus fríos, de sus desnudeces. Damos un amén. Es decir, no eran caminos de rosa. Ellos se enfrentaron al diablo. Ellos se enfrentaron, hermanos, los demonios en todo el recorrido del camino de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ellos tuvieron que enfrentar terribles, hermanos, batallas, hambre, desnudez. Pero dice Pablo a los filipenses, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las considero pérdida. Es decir, ni alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni los ángeles, ni nada nos podrá. Es decir, esos hombres estaban tan entendidos en que el camino de la vida cristiana no era un camino de dualidad, no era un camino de cuerda floja, era un camino firme. Por eso es que acá dice: manténganse firmes en la profesión. Damos un amén, iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros no tenemos que ver, hermanos, el defecto de aquel, el pecado del otro. Hay que orar por los que pecan, pero nosotros veamos a Cristo. Eso es lo que ellos vieron. Puesto, dijo el escritor a los hebreos, los ojos no en el pastor, no en el hermano mediocre, no en el hermano flojo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es, hermanos, el recomendable del Señor para su pueblo. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros?
Es decir, la iglesia, ¿verdad? Lo que hace la iglesia, lamentablemente, es ser hermanos pusilánimes en estos asuntos. Dice, pero la recomendación del caminar en este camino es: manténganse firme, sin fluctuar. Nada de olas, nada de que hoy quiero, nada de que mañana sí, hoy no, nada de que me vieron con ojitos feos, nada de que me pegaron una pedrada, nada de que a estos hombres en la Biblia usted no va a encontrar a ninguno de ellos que cayó, que dejó de mantenerse firme. ¿Por qué? Porque entendieron. Es que en esto debemos de madurar nosotros. En la vida espiritual es necesario, por decir algo, ¿qué es lo que nos mantendrá a nosotros firmes? Primeramente, que maduremos, seamos maduros espirituales. Por hecho, el no soltarnos de Dios, la búsqueda espiritual, pero la madurez espiritual es un gran aporte, hermanos, porque el maduro espiritual, ese maduro espiritual, aunque en momentos va a tambalear, pero no se va a mover, no se va a derrumbar. ¿Por qué? Porque tiene madurez espiritual. Sin duda, los hombres del ayer mantuvieron esa madurez espiritual y por eso ellos se mantuvieron firmes. Otra razón para mantenerse firme que puede ayudar es sabiendo, hermanos, que dentro de la vida espiritual está ya el Señor lo dijo, que íbamos a tener pruebas. Y que en medio de esas pruebas no iban a ser para muerte, como el caso de Marta, sino para que la gloria de Dios fuera manifiesta. Entonces todo hay que verlo en otra dimensión. No hay que ver las cosas de una manera caótica con los ojos o con la mente nuestra. Hay que verlo con la mente espiritual, con los ojos espirituales. Hay que ver que, como dice el apóstol Pedro, que estas cosas no son ni comparables. ¿Cuáles? Las pruebas que tengamos que pasar como iglesia. No son comparables estas cosas con las glorias venideras. Es decir, que eso también estimula. Es decir, está pasando por el juego de la prueba. Está pasando por lo que sucedió con Job. Job estaba pasando por el juego de la prueba. Hermanos, quedó en la quiebra. Job lo dejó la mujer, se murieron los hijos. Los amigos, en lugar de motivarlo, lo vinieron a acusar. Y la misma mujer le dijo: maldice a tu Dios si te mueres. Pero aquel hombre se mantuvo firme en las pruebas. Él decía: yo sé que mi Redentor vive y un día mis ojos verán su rostro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo sé, es decir, el que uno sepa que después de lo difícil que es caminar en el camino estrecho de Cristo, al final vamos a encontrar una autopista allá en el cielo. Aquí es estrecho, pero allá vamos. Lo que se dice en los evangelios, que dice que son dos caminos. El camino ancho desemboca en la condenación, pero el camino estrecho a la vida eterna. Cuando uno llega a ese cuello de botella, que es el camino estrecho, cuello de botella, que ya parece que no hay, ¡fua!, se abre la autopista. Y entonces puede decir uno: valió la pena, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Valió la pena mantenerlos firmes. Entonces eso es lo que recomienda acá. Manteniéndonos firmes sin fluctuar. Aquí no dicen las pruebas, pero manteniéndonos firmes sin fluctuar en las pruebas. Si
sin andar, el cristiano debe ser cristiano aquí en China. El cristiano no solo en la iglesia tiene que dar toda esa apariencia de cristiano. No, fuera de la iglesia, a donde sea, firme, sin fluctuar. Porque hay hermanitos que se les pregunta, ¿y usted es cristiano? Cuesta que digan sí. No están muy seguros. O tienen algunos asuntos que tienen que hacer y decir ser cristiano les impide. Estimularnos, dice el verso 23, unos a los otros. Es otro aspecto. O sea, hay que estimularnos, hermano, en lugar de estarnos comiendo, como dice Pablo a los Gálatas. Si se muerden, dice, si se están mordiendo, no se consuman. O sea, estimulémonos. Cuando veamos a un hermano, porque sobran los hermanitos, porque de eso hay mucho, hermano, dentro de las iglesias está lleno, así como lo oye, lleno de hombres de 40 años para arriba, pero que hay que andar una bolsa de pañales para quitar, para cambiarles, para ponerles, ¿cómo se llama eso? Pañales. Las iglesias están llenas de gente adulta, pero que siempre hay que andarles quitando pañales, ¿verdad? Llena las iglesias de gente adulta, pero que por una cosita. Entonces los más maduros, dice Pablo a los Gálatas, lleven las cargas los unos con los otros, hombre. Es decir, ayúdense. Eso es lo que dice, estimúlense aquí los unos a los otros. Ese que hay que cambiarle pañal, hay que seguirle cambiando pañal, hay que tener paciencia. A esa hermanita que hay que cambiarle pañales, cámbienle pañales las hermanas. Es decir, luchemos entre nosotros mismos. No nos comamos, no digamos, ese gran impío. No, lo que está diciendo, ese es el caminar cristiano. Ninguno de los apóstoles se ponía a hablar del otro que andaba medio caído. Ninguno, más bien oraban. Y eso es los métodos para caminar en la vida de Dios. Amén. Damos un amén. Mantengámonos firmes sin fluctuar. La profesión de fe, la profesión de fe, la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, porque fiel es el que prometió. Gloria a Dios. Vamos a ver, considerándonos unos a otros para estimularnos, verso 24, al amor y a las buenas obras. ¿Por qué dije de esos hermanitos que hay que cambiarles pañales? Estimulémonos, dígale, no hermano, afírmese, dele para adelante, hermanito. Es que mire, fíjese que el pastor, usted viera lo que, mire ese pastor, mire usted viera cómo, siempre el pastor no es tan querido que se diga. No es una verdad que toda la gente lo quiere el pastor. Hay unos que están orando para que se muera el pastor. Porque el débil dice, mire, por mí predicó, mire lo que para mi lado estaba viendo. Entonces, cuando le esté diciendo a usted, mire, eso que estaba predicando por mí lo dijo, y el pastor ni sabe si usted iba a venir, si usted viene de vez en cuando. ¿Y por qué entonces está hablando Dios? Es porque te ama Dios, es porque Dios no quiere la muerte del que muere, sino que Dios quiere que los hombres procedan al arrepentimiento. Si son para el Señor, dense las fuertes, hermano. Estimularnos los unos a los otros. O sea que en lugar de andarle echando zancadillas al que hay que cambiarle pañales, cámbiale pañales y échele el brazo. Esas hermanitas que sí que ya no quiero ir a la iglesia. Tengo una mormona aquí cerca.
aquí tengo una de esas que hacen limpias, aquí me voy a quedar. Por lo menos usted haga su trabajo, estimule, dígale, hermano, tenemos que luchar. La vida, el camino establecido es Cristo, el que conduce al cielo, pero lleva complicaciones, pero vale la pena, porque al final nos vamos a encontrar con el mismo cielo. Estimules, eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. Por otro lado, el verso, para ir finalizando, el verso, vamos a ver, el verso 24, leíamos, el verso 24, estimulándonos en amor unos a otros, no dejando, ¿qué dice el verso 25? De congregarnos, ¿como qué dice? Como algunos tienen por costumbre. O sea, este es otro aspecto que los hebreos, aquí este asunto es con los hebreos, y yo ya dije que es también con la iglesia del Señor. De un amén, la iglesia del Señor. Congregarnos, dice, también congréguense, que eso es las reglas, que eso es, diríamos, las indicaciones para los que van por el camino de la vida. Dice, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Usted no se ha preguntado, ¿por qué dice no dejando de congregarse? ¿Por qué? Tiene usted, es el verso 25, tiene lógica. Vamos a ver, no dejemos de congregarnos como algunos, como acostumbran hacerlo algunos. No dejando de congregarnos. Quiere decir que hay personas que son siempre guiadas por sus instintos, por sus emociones, por sus corazones, y dicen, no, yo pienso que eso de congregarme no tiene eso ya religión, y esos son métodos de los pastores que quieren tenerlo ahí a uno siempre. Había que arrancar este versículo. ¿Por qué es que aparece este versículo? Porque no se estaban congregando los hebreos. Porque los hebreos estaban dejándose congregar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy día? Si yo le pregunto, ¿cuántas veces usted se congrega en la semana? Que usted no me diga. Pero por lo general apenas nos congregamos una vez a la semana, y en lo mejor caso unas 2 veces, y eso es todo. Pero en esta iglesia hay prácticamente, hermanos, culto todos los días de la semana. Damos un amén, iglesia. El domingo hay 4 cultos. Por ejemplo, ¿qué es lo que se logra cuando uno se congrega? Yo no dudo que el Espíritu Santo está haciendo entendible esta palabra que estoy diciendo. Yo sé, por eso le oro al Señor, que sea entendible lo que se predica, Señor, que lo entienda fácilmente tu pueblo. Yo sé que tú estás entendiendo, yo sé que tú estás diciendo, yo soy esa persona que no me congrego. Yo soy, ¿por qué tienes que congregarte? Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Porque cuando tú te congregas, te reanimas. Porque cuando yo me congrego, hermanos, tengo nuevas fuerzas. Regálele ofrenda de palma al Dios de la gloria. Porque hay que congregarse, porque si no, no aprendes. Lo que yo siempre he dicho, usted quiere un título. Rebequita, ¿tú te graduaste de qué? No escucho. Mercadeo. ¿Te graduaste yendo de vez en cuando allá a la universidad? Constante. Esto es así. O sea, para sacar una carrera hay que dejar las pestañas. Esto es así. O sea, hay varios que se van a matricular a la universidad ya cuando se abren las matrículas, y bueno, pagan la primera entrada,
El primero empiezan, pero solo, usted ve eso, es un fenómeno. Un montón de muchachos que entran, pero un montón de muchachos que, unos 4 quedan de último. No todos los que pagan la entrada se quedan, porque no les es costoso, pero es la única de graduarse. Pero es la única, hay que desvelarse, hay que copiar los copiones y los que no copian, hermanos, bienaventurados porque pueden desenvolverse. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. ¿Cómo te vas a graduar siendo nada más marciano? ¿Cómo te vas a graduar en la vida espiritual si solo sos Júpiter? ¿Cómo te vas a graduar si solo sos dominguerita? Échale una miradita a esa que tiene a la par ahí. Y usted échale una miradita. Y va para el cielo. ¿Y cómo te vas a graduar? ¿Y cómo vas a entender a Dios? ¿Y cómo vas a conocer a Dios? Si a Dios, ¿cómo se conoce el matrimonio? ¿Cómo se conoce a la esposa y el esposo que hasta los mismas muecas hace de tanto vivir juntos? Así debe ser la iglesia, de tanto estar juntos. Hasta las mismas muecas, alabado, vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El sombrero del campesino se parece al campesino. ¿Por qué se parece al campesino, hermana? Porque no se lo destraba el hombre de la cabeza. Cuando uno llega allá al campo, en las barberías, no hay que preguntar de quién es ese sombrero. Ahí lo traban el sombrero en un clavo. Este es de Don Chilo, dice. Parecido a Don Chilo. Pero eso es porque lo andan trabado todo el tiempo. Y estos hermanos hebreos, que no lo tome a pecho, no es con usted. Dígale al que está a la par, el hermano no está predicando para usted, dígale. El hermano está predicando para los hebreos. Damos un amén. Los hebreos eran marcianos, dígale. Los hebreos eran Júpiter, eran lunáticos, tenían su día. Eso eran los hebreos. Pero la iglesia del remanente, hermanos, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vamos para adelante. Eso es lo que nosotros vemos acá. No dejando de congregarnos. ¿Por qué hay que congregarse? Porque todo lo que se fluye de la palabra me sirve a mí, me forma a mí, me llena, me amplía el panorama, me da una mejor cosmovisión espiritual. Pero ¿qué puede hacer un pobre cristiano congregándose de vez en cuando? O un pobre cristiano, llamémoslos así, que apenas vamos a predicar, agarran para el servicio y vienen a medio culto. Esa gente viene a nada. Esa gente viene a nada. Esa gente cree que eso es la vida espiritual. Está perdiendo su tiempo. Lo mismo es el que está allá en la universidad y que dejó la materia a medias y ya no volvió. Y volvió hasta el siguiente día y hay otra materia, hay otras clases y sucesivamente. Y eso se quedó. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? No todos. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Y dice acá, teniendo por costumbre, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Qué estamos haciendo acá? Exhortándonos. Aquí hay una exhortación, hay un mensaje no de haga 4 pasos, haga 10 pasos y se va a hacer millonario.
Aquí no predicamos esas tonteras. Haga esto y va a ser el campeón. Aquí no predicamos eso. Aquí predicamos, nos esmeramos en predicar la palabra del Señor. Amén. Porque eso es lo que salva, la palabra. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo: no andes predicando chistes, no andes hablando de cosas del mercado, no andes hablando de las cosas de este mundo. Predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. La palabra es viva. La palabra rompe. Entonces, aquí exhortándonos unos a otros. Wow, yo siento esto que estoy hablando, que le pedí al Espíritu Santo que Él fuera. Yo siento una fuerza ahorita. Yo siento una presencia. Yo me siento exhortado por esta palabra. ¿Y qué más dice? Termine de leer el versículo. Sabiendo, ¿qué dice? Cuando veis que aquel día, ¿cuál es aquel día? Que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día? El día que va a venir Cristo. Sabiendo que aquel día se acerca. Mientras nosotros nos estamos preparando, mientras nosotros estamos llenándonos a través del congregarnos, a través de la exhortación, esto es un ejercitar espiritual, hermanos, para tener el ámbito, diríamos, adecuado para aquel día que venga. ¿Quiénes son? Con esto finalizo. ¿Quiénes son los que se van a ir en ese día? Ese día. ¿Quiénes son los que se van a ir en ese día? Los que estén preparados. Los que estén preparados. Los que estaban dejando materia. Los hebreos que estaban, hermanos, poniéndose sus cuotas espirituales. Qué triste es eso, ¿eh? Que haya culto día de la semana y yo me quedé en la casa. ¿Cómo es? Yo le pregunto, hermano, ¿qué siente usted cuando sabe que aquí ahí está la palabra? ¿Qué siente usted? Ayúdeme. Yo quiero que me diga usted qué se siente. Y algunos van así, no se siente nada. Igual que la lora. Lorita, les cuento otra vez eso. La lorita era la mascota de un borracho. Y un día a la lora siempre le daban su racioncita de alcohol. Y un día le dieron su cuotita y la lorita cantaba más y hablaba más. Y después el dueño con el otro vicioso le dieron un poquito de droga. Y la droga, y le decía: lorita, ¿qué siente? Me siento así como atarantada, decía la lora, como ellos pueden hablar, ¿verdad? Me siento atarantada. Dale otra cugotita, dale otra. ¿Cómo se llama? Ustedes que entienden eso, hermano, ¿cómo se llama? Otra porcioncita, le decía. Y le dan la otra porcioncita. Y ahora, lorita, ¿qué sientes? Y dijo la lora: ella no siento nada. Dijo: así le pasa a algunos creyentes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No sienten nada. Se quedan viendo chat, se quedan viendo televisión, se quedan lavando los chirrangos, cuando la gloria de Dios nos está ministrando en el templo. No, es que yo oro en la casa. Jaja, se te nota, doña Leonor. Se te nota que sos hombre de oración. Si ni aquí, yo los observo, se rodillan 5 minutos y luego van para el servicio. Si ni aquí podemos hacerlo. Dios mío. Vamos, John. Cuanto más saber que ese día se acerca. ¿Cuántos saben que Cristo viene? ¿Quiénes son los que se van a ir? Los que estén preparados, los que estén ejercitados. Así de sencillo, ¿verdad? Es irónico que yo le diga a alguien: corramos ahorita, vámonos ahorita hasta Santa Tecla corriendo.
con uno que sabe caminar y correr maratónicamente, y yo todo gordo, me voy a morir en el camino. Yo tengo primeramente que ejercitarme, que bajar libras para poder ir con ese hasta donde dijimos que vamos a llegar. Así es la vida espiritual. Hay que botar grasa, hay que botar costumbres, mañas. Y cuanto más hay que congregarse, porque en la congregación uno se va avivando, uno se va activando. Y la exhortación le es como el limón que cae en la llaga. Y uno dice, no, es con vos, le dice la palabra. Y eso le ayuda a ejercitarse. Cuanto más, sabed que el día se acerca. Estamos, hermanos, ¿está oyendo cómo está el mundo? ¿Está oyendo cómo está el mundo? Estamos a punto. Oiga, yo no me gusta hablar de esta cosa, pero estamos de acuerdo a cómo está este panorama. Estamos a punto de entrar a la tercera guerra mundial. Y usted todavía dándose el gusto de estar cómodo espiritualmente. Las cosas en el mundo, lean los periódicos, vea ahí en su teléfono la puño de información de cómo está esto. Y la iglesia, por eso es que Pablo dice, despiértate tú que duermes, te alumbrará la luz de Cristo. Levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Cuándo? El tiempo esto está caliente, esto está para darse. De un momento a otro, mucha gente de las iglesias tendrán que quedarse para que luego el Señor las tenga que purificar siempre por medio de la sangre de Cristo, porque no hay otro método para ser salvo en la gran tribulación. Yo decía en la mañana, los que van a casarse con Cristo son los que se van en el primer vuelo. El segundo vuelo es en la gran tribulación, pero esos ya no pertenecen a la esposa del Señor. Así que el que tenga oídos, oiga. Regálele ofrenda de palmas al Dios de